Continuamos compartiendo la tarde de RBC y bueno, lo habíamos anunciado recién, previo a escuchar al profe Zunino, y estamos recibiéndolo en estudios al dirigente del Sindicato de la Construcción y precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto mío estar por acá. Bueno, primero que nada, también bienvenido a Piriápolis, ¿no? Vienen en esta recorrida, ¿cómo ha sido el día de hoy para ustedes? Bueno, hoy arrancamos temprano porque tuvimos 7, 11 y 1 asambleas de obra, aprovechamos para estar con los compañeros de gremio, y ya que estábamos de recorrida por el departamento, la intención ahora en la tarde de juntarnos tanto acá en la noche como en Pan de Azúcar en un rato con militantes del Frente Amplio. Bien. ¿Cómo los ha recibido el departamento? Bien, acá encontramos viejos compañeros. Este además es un año especial donde en general es un año que contribuye a que se acerquen compañeros y compañeras de distintas generaciones a la discusión política. O sea, el Uruguay va a atravesar unos meses de acá a octubre, donde va a plebiscitar un proyecto de país. Se abren básicamente dos caminos, el de una perspectiva de que la oposición articule las diferentes expresiones, la de Novik, la del Partido Colorado, el Partido Independiente, el herrerismo, y sea una fórmula de gobierno, que eso es lo que nos tenemos que preguntar, o las fuerzas progresistas logremos un cuarto gobierno. Creo que ayuda mucho para la discusión política la comparación con lo que está pasando en la región. De hecho, buena parte de las medidas que se le reclamaban al país son las que se tomaron en la región. O sea, cuando hablamos de sacarle impuestos al sector productivo, que se dice como una consigna sacatriz, no mira las detracciones al agro en la Argentina, el proceso de evaluación, la alta inflación, los desastrosos resultados en términos económicos sociales, y tiene una muestra. No mira más menos que Paraguay encabeza en América Latina el ranking de países que tiene mayor porcentaje de trabajadores que no cobran siquiera el mínimo nacional, y bueno, quienes defendían que ese era un camino, una estrategia productiva o competitiva correcta, tendrían que replantearse. Por eso pensamos nosotros, o el ensayo que realizó Temer y ahora promete Bolsonaro hacia las leyes laborales y de seguridad social en Brasil. Entonces, me parece que eso también ayuda un poco a la comparación de que si bien Uruguay se enlenteció el crecimiento, no es comparable enlentecer el crecimiento con los procesos de recesión muy duros que vivieron nuestros vecinos, ¿no? Yendo un poco al principio de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue la postulación de usted para ser precandidato a la presidencia de la República, representar al Partido Comunista también? ¿Cómo fueron esos diálogos previos? Bueno, en realidad surge de un espacio de militantes del Frente Amplio que desde hace unos años viene intentando ayudar a que la izquierda recupere debates de carácter estratégico. Partimos de una mirada que el tiempo en el gobierno hace que muchas veces tengas que estar concentrado en la dinámica cotidiana y pierdas de vista debates más generales en términos de estrategias de desarrollo, en términos de la relación entre el movimiento social, la izquierda política y la institucionalidad del gobierno, las transformaciones del Estado, la batalla cultural, como que había grandes temas que las izquierdas a nivel nacional y también claramente a escala latinoamericana alcanzaron el gobierno, pero les costaba mucho procesarlos. Ahí teníamos un componente del debate. Después este debate pasó a tener más urgencia cuando en pocos años se da un golpe de Estado en Honduras, se da un golpe de Estado en Paraguay, se da un golpe de Estado en Brasil, triunfa la derecha en Chile y en la Argentina. O sea, hay un proceso de restauración neoliberal muy fuerte, y casi que en todos los países uno podía diagnosticar las dificultades que tuvo el Partido de los Trabajadores en Brasil en la articulación política social, las dificultades en la batalla cultural. Frei Beto expone esto de manera brillante en términos de cuánto abandonamos la base social. Bueno, después de las derrotas, como que la izquierda entraba a ensayar explicaciones que tenían que ver con esto, las dificultades en el cambio de la matriz productiva. Bueno, y ahí nos entró a surgir la preocupación de la necesidad
no esperar la derrota para después de la derrota darnos cuenta que los movimientos populares tendríamos que haberlos jerarquizado, para darnos cuenta de la necesidad de la batalla cultural, para darnos cuenta de que la izquierda estaba demasiado institucionalizada, para darnos cuenta de que hay que poner un acento más fuerte en las transformaciones productivas sustentables con una perspectiva también de desarrollo con cuidado al medio ambiente. Y después lo que entramos a percibir el último año, que es un poco lo que desata el debate con mayor intensidad, es que las derechas en Uruguay, sociales, o sea, en un año han pasado muchas cosas, en año y fracción tuvimos desde atentados a locales del Frente Amplio, atentados a sitios de la memoria, el retiro sin siquiera participar un día de la Asociación Rural y la Federación Rural de la Negociación Colectiva, instancias del movimiento Un Solo Uruguay que en su momento planteaban medidas tales como cortar las calles a Montevideo, planteos de sectores del ejército que se politizaron de manera escandalosa. De hecho hay grupos políticos hoy que plantean llevar al comandante en jefe, o sea, el proceso de juntada de firmas para instalar la discusión sobre la base de un abordaje demagógico de la seguridad, de la militarización del Uruguay, allanamientos nocturnos, como que empezaron a haber señales de todos lados, la acción de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria denunciando al Uruguay por los derechos, por el avance en derechos laborales ante la Organización Internacional del Trabajo. Un poco nos paramos diciendo, bueno, hay una ofensiva regional, pero también hay una ofensiva local. El discurso de los partidos tradicionales más duros con respecto a los derechos laborales y las empresas públicas. Y seguíamos viendo como que la izquierda no reaccionaba. La izquierda no reaccionaba a pararse en una cancha distinta a lo que fueron los primeros 10, 12 años de gobierno. Además, con una tercer componente que fue importante para nosotros, el hecho de que una circunstancia económica de crecimiento, desarrollo acelerado que se dio en los primeros 2 periodos de gobierno, producto de la caída del precio de los commodities, pasó a ser de crecimiento más lento. Y eso también tensa la puja redistributiva. Y sacamos algunas conclusiones. No había magnitud de la ofensiva que está en curso. La izquierda no puede seguir perdiendo pie en el sentido de recuperar su base social. No va a lograr un cuarto gobierno. Estas fueron algunas conclusiones. Si no recupera un papel más protagónico del movimiento feminista, movimiento cooperativo, movimiento sindical, movimiento de la diversidad, movimientos de derechos humanos. Veíamos cómo cada vez los partidos de izquierda tenían más dificultades de movilizar en un momento donde era cada vez más importante la movilización. Se nos prendieron las alarmas con la elección del 2016. El Frente Amplio tiene una elección interna del 2016 donde votan 90.000 personas cuando habían votado 230.000 en una elección idéntica en 10 años antes. O sea, como que había un montón de señales que decíamos, el Frente necesita un encare distinto que no construya un discurso donde solamente lo que ofrezca sea gestión. O sea, hay que tener los mejores técnicos para la sustentabilidad de las propuestas, pero el debate en términos de proyecto político es bastante más profundo que la gestión. Cualquiera puede presentarse como un buen administrador. Una persona de derecha puede ser un buen administrador. Pero el tema que administra en el sentido de la concentración de la riqueza y no de la justicia social. Una persona conservadora, o sea, nuestra perspectiva política es entender que hay intereses vulnerados que son los primeros que vamos a defender de las grandes mayorías de nuestro pueblo, y es con las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y esa es una discusión política, no técnica. Después hay discusiones técnicas, de darle sustentabilidad a la política macroeconómica, darle sustentabilidad a las políticas de vivienda, darle sustentabilidad al manejo adecuado de las cuentas públicas, pero hay un horizonte que es un horizonte con cuáles son los principales intereses que uno defiende, y que eso había que resignificarlo. En nuestra opinión, una parte de la apatía, sobre todo los jóvenes con la política, está que no estamos colocando el conflicto. Para ser claro, puedo agarrar varios temas, o sea, Uruguay va a avanzar en el derecho a la ciudad, o sea, en una política de vivienda que construye integración territorial profunda, si enfrenta a los intereses de los sectores inmobiliarios que lucran con los barrios selectos y generan condiciones de ese proceso que en términos técnicos se llama gentrificación, que explica parte de la crisis urbana y la expansión hacia las periferias de los sectores populares. Y eso implica un conflicto. Uruguay va a avanzar en una segunda generación de transformaciones en el sistema integrado de salud si enfrenta a intereses de corporaciones médicas, en algunos casos que han tomado de rehén la salud de los uruguayos. Pienso en los anestésicos quirúrgicos, en un momento tuvimos que hacerlo para instalar el hospital de ojos, o pienso en los salarios
pornográficos que existen en alguna parte del subsistema privado, entre comillas, porque está financiado por capitas públicas, de salarios que triplican el salario del presidente de la República. O sea, implica gestión, pero también enfrentar intereses. O sea, Uruguay va a avanzar en una estructura tributaria más justa. Desde hace 6-7 años que el Uruguay conoce, tiene información técnica, que hay sectores económicos, en particular del agro, que por la vía del catastro tienen una tributación mucho menor de la riqueza que realmente poseen. En su momento el índice de Coñac trabajó sobre la carne y el cuero y un conjunto de actividades económicas posteriores, la forestación, la soja, las estancias turísticas del interior, quedaron absolutamente subvaluadas. Ahora, ese proceso de discusión no es solamente técnico, en un momento es político de enfrentar determinados intereses, algunos muy poderosos. Entonces, había conciencia de estas cosas. La izquierda precisa un grado de movilización superior, para eso precisa encontrarse con los movimientos populares, entender el panorama de un conflicto que va a ser distinto en este escenario regional. Es medio ingenuo pensar que en un escenario donde se ensayan las más graves medidas neoliberales en mucho tiempo, hay que revisar la autorización en Jujuy para Argentina para el trabajo infantil desde los 10 años. Hay cosas que están muy heavy, o en Brasil, el aval para que la mujer embarazada pueda trabajar en condiciones de insalubridad, por mencionar algunas que rompen los ojos, permitan un proceso de justicia social, de avance en derechos, sin mayores tensiones. Entre otras cosas porque el grado de transnacionalización de la economía hace que muchas de esas empresas estén acá, las argentinas y brasileñas. La mitad de la cadena cárnica brasilera en Uruguay, Grupo Marfil Minerva, buena parte de los principales sectores agroexportadores son argentinos. Y son sectores que este año en la Argentina pagan un salario en dólares que es la mitad por la devaluación. Por lo tanto, esa tensión acá la vamos a tener. Prepararnos para esa tensión era el centro. Después de esta discusión lo que surgió es que hubo una cantidad importante de compañeros que el 18 de agosto, por eso hay un espacio que se llama con ese nombre ahora, entendía que estas cosas se iban a discutir poco o con menos fuerza si no le agregábamos a esta iniciativa política una candidatura. Casi como un mal necesario. Decían, bueno, pero si no le promovemos a esto un debate acerca de alguien que encarne estas ideas, y hubo un encuentro, sobre todo independientes, o sea, el Partido Comunista en principio no estaba en esta orientación, pero a ver, había compañeros claramente independientes, yo de memoria, pero Miguel Aguirre Baile, Raquel Dauré, Raquel Diana, Liliana Brasinska, Verónica Mato, Carlos Alberto Rodríguez, Andrés Estañaro, músico, de la Universidad Jorge Notaro, Ignacio Martínez, escritor, Gerardo Bleyer, escritor, o sea, muchos compañeros frente amplistas de a pie, pero de distintos ámbitos, social, universitario, de los movimientos feministas, o sea, que acompañaban que las ideas estaban bien, pero que había que, aparte de la idea, ser audaces en la candidatura, que el Frente precisaba una candidatura que proveniera de lo social y no desde la gestión, porque con todo el respeto y los cariños de los compañeros valiosísimos, como que era seguir priorizando un ángulo, una mirada que es necesaria, pero donde hay insuficiencia de miradas en otro lugar, o sea, nosotros tenemos ahí una mirada autocrítica en que la izquierda, después de 28, 29 años de gobierno en Montevideo y 13 años de gobierno a nivel nacional, casi que pareciera que mira específicamente los problemas de gobierno. Y eso está bien, que se miren como parte, pero hay que mirar los problemas del gobierno, los problemas de la sociedad, los problemas de los movimientos sociales, los problemas tienen que tratar de contemplar distintas miradas. Nunca la izquierda pensó que llegaba al gobierno y transformaba solo desde el gobierno. Siempre pensó, llega al gobierno y transforma desde el gobierno y desde la sociedad. Es más, las principales transformaciones se hacen en la sociedad. O sea, es mucho más lo que ha hecho avanzar el movimiento social feminista sobre la perspectiva de hacernos avanzar en mirar la desigualdad provocada en género desde un ángulo de derechos humanos que las leyes. O sea, es más lo que se ha avanzado desde el movimiento real de las acciones reales. Valen más las 300.000 mujeres, sobre todo mujeres, no solo, pero sobre todo mujeres, que se movilizan el 8 de marzo, que algún decreto. Y no estoy subestimando la cuestión de los decretos, pero digo, pero no hay que perder atención de eso, de la acción social, que en última instancia, cuando te falta, pasa las cosas que pasaron en Brasil. Los gobiernos duran poco cuando no tienen respaldo popular.
De alguna manera y resumido lo que planteaba, ¿estaba en riesgo o está en riesgo un cuarto gobierno del Frente Amplio? Sí, yo creo que tiene varios riesgos. Primero es el de ganar electoralmente. Yo creo que la izquierda en Uruguay, como en toda América Latina, descuidó la batalla cultural, claramente la descuidó, y eso hace que tengamos una situación que es una paradoja cruel. Una encuesta del año 96 nos daba que la inmensa mayoría de los uruguayos, en plena década neoliberal, gobierno de Sanguinetti, sostenía que había que incrementar las políticas sociales, que había que ayudar más al que está más vulnerado. Uruguay, que todavía ha avanzado muchísimo en materia de inclusión social, pero todavía tiene 100 y pico mil de jóvenes que están en la pobreza, ¿no? Hoy la misma encuesta da que una inmensa mayoría cree que lo que se da es mucho o es demasiado. Entonces, haber incrementado la inversión pública social es hacer honor a nuestra historia. Para eso llegamos al gobierno. Pero si a la vez que gestionás el incremento de la inversión pública social no vas construyendo relaciones de solidaridad mayores, esa política no tiene sustento a la gente. Entonces precisamos complejizar un poco más el problema de que no alcanza con elegir gobernantes o gestores, sino que hay que encabezar procesos de cambios, y eso es un problema más de organización y de lucha que solamente de manejo de indicadores, ¿no? 40 minutos pasan de las 16 horas y continuamos con el dirigente del Sindicato de la Construcción y precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Veníamos hablando en el bloque anterior de la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Hablando un poco de esta campaña electoral y de la próxima, en realidad, campaña electoral del Frente Amplio, ¿en qué debería centrarse? A ver, en muchas cosas, yo creo que hay una parte que tiene que ver con valorar avances. O sea, que tenés que sentarte a discutir, decir, bueno, hay que ser muy necio para un país que tenía más de 1 millón de pobres, no reconocer que se dio un salto enorme en atender situaciones de extrema vulnerabilidad o de indigencia. La indigencia en Uruguay estaba en un 5% de la casi 160.000 uruguayos en la indigencia a tener una cifra hoy testimonial. Cada dato de la exclusión social duele, pero no hay duda que no hubiera sido posible esto sin políticas sociales activas que atendieran la mayor vulneración social. Entonces, falta en materia de políticas sociales, no hay duda, hay que incrementarlas, sobre todo las mujeres jefa de hogar, la atención a la primera infancia, pero se ha hecho un esfuerzo enorme. En materia de derechos laborales creo que es igual. ¿Falta en materia de derechos laborales? Sí, pero este año pasado se votó el Fondo de Insolvencia Patronal, la negociación colectiva, las libertades sindicales. Pasamos de 900.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social a 1,5 millones de trabajadores registrados a la Seguridad Social. O sea, el Uruguay, donde cambiaba brutalmente la informalidad, se ha logrado reducir a ser el país con menor tasa de informalidad en América Latina. El salario real en América Latina, según la CEPAL, que no tiene ninguna simpatía particular con el Frente Amplio, creció 20 puntos y en Uruguay creció 54. ¿Eso quiere decir que un salario de 15.000 pesos alcanza para vivir? No alcanza claramente para vivir, hay que aumentar los salarios más sumergidos, pero no creemos que pueda venir el aumento de los salarios más sumergidos de la mano de los que tenían el salario mínimo nacional en 1.200 pesos, que no alcanzaba para 4 garrafas de gas de la época, $44 para poner en términos de comparación. O sea, a veces decimos, ese salario mínimo de menos de 50 pesos por día tenía que hacer cargo a un boleto local en Montevideo de 15 pesos cada uno. O sea, entonces, falta en materia de laborales, sí falta, pero no va a venir de la mano. Falta en materia de desarrollo productivo, no hay duda, pero viento existía antes de que sea el Frente Amplio. Si hay hoy un cambio en la matriz energética que incorpora energía eólica, tiene mucho que ver con una apuesta en inversión muy fuerte, que Uruguay sea el país a la cabeza en términos de telecomunicaciones muy fuerte, que la mayoría, más de la mitad de los uruguayos usemos la telefonía celular nacional, teniendo que competir con 2 gigantes del mundo, implica una transformación muy fuerte en los procesos de fibra óptica. O sea, creemos que también ahí hay componentes que hablan de espacio de articulación de empresas públicas como motor de desarrollo. De tener al Banco República fundido y al Banco Hipotecario fundido, pasamos a que fueron los 2 bancos con mayor evaluación de gestión el último año y que tienen un componente ubican más de la mitad de la plaza financiera del Uruguay, lo que da un componente de soberanía muy importante. Parte de los recursos que maneja el presupuesto nacional son de las ganancias que estos bancos dan a rentas generales. Entonces, en materia de salud hay que avanzar, pero la mortalidad infantil en el sistema público triplicaba la mortalidad infantil que existe, que
que existía en el sistema privado, y el año pasado el Pereira Rosell pasó a ser un hospital con un porcentaje de mortalidad infantil menor al promedio del sistema mutual, centro de referencia a trasplante de médula, 80.000 personas uruguayas operadas por ser pobres. Entonces creemos que la campaña está ahí, acá que estamos en el interior. Hasta el año 2004, 800 gurises por año empezaban la facultad en el interior. Hoy empiezan 3.600. Entonces, es igual tener boleto estudiantil gratuito que no tenerlo, es igual tener plan Ceibal que no tenerlo, es igual tener un salario docente que fue de los que más creció en la administración pública, tener salarios de apenas 5.000 pesos y un presupuesto educativo raquítico. O sea, es igual que el auto ha duplicado la cantidad de alumnos. Sin embargo, en los temas en los que tenemos carencias, claramente el dato de menores de 20 años que culminan secundaria es un dato preocupante. Lo tenemos que revisar, nosotros estamos pensando en medidas, queremos becar a los estudiantes más humildes por lo menos para ampliar el sistema de becas a los efectos de asegurar a completar trayectoria educativa. Creemos que esto tiene que ver con la educación y también con la seguridad. Es un dato muy interpelante que 9 de cada 10 jóvenes que están presos son jóvenes que no terminaron ciclo básico. También queremos decir, bueno, no debieran interpelarnos en materia educativa los que tenían un resultado en el 2004 de apenas 2 de cada 10 terminando ciclo básico, ¿no? Terminando educación secundaria menores de 20 años. O sea, también queremos colocar la referencia al punto de partida, porque si no se coloca que había un país destrozado, con una crisis social muy profunda, una crisis productiva muy profunda, situaciones de deterioro social muy significativas, no se puede constatar, bueno, también para las cosas que faltan. Y bueno, después yo creo que hay un eje segundo de la campaña que es el trabajo. Ahí hay dos áreas, yo creo que una es acelerar medidas para el cambio de la matriz productiva, algunas van desde el incremento de la inversión en ciencia y tecnología, otras tienen que ver con un sistema financiero que apuntale, otra con la articulación de las empresas públicas para el desarrollo, otra con un mayor proceso de formación profesional, pensando en que nuestra ventaja comparativa para la inversión extranjera directa tiene que ser más el tener la mayor mano de obra con más alta calificación que las exoneraciones, otra tiene que ver con un amplio diálogo social para pensar transformación sector por sector, y creemos que en la coyuntura, en lo inmediato, en este eje del trabajo, tiene que haber un fuerte componente de inversión pública, en particular en vivienda, porque, bueno, América Latina está sufriendo, toda América Latina, un proceso de 3 años de caída de la inversión extranjera directa muy importante, y este elemento no podemos dejar que nos termine sacudiendo desde el punto de vista del trabajo. Por eso creemos que, bueno, que mientras se toman medidas para el cambio de la matriz, la inversión en obra pública es una clave de una estrategia de desarrollo país, ¿no? ¿Tiene que renovar su agenda el Frente Amplio? Sí, claro, yo creo que es valoración de avances y cambio, pero la esperanza está sobre todo en el cambio. Y vos precisás esperanza, o sea, en la profundización, o sea, en materia tributaria, yo soy de los que está convencido que bueno, es cierto que el Frente Amplio logró los mejores indicadores del Gini desde que se miden, en la redistribución de los nuevos ingresos, pero también es cierto que casi no movió la redistribución de la riqueza acumulada, la riqueza empresarial, financiera, inmobiliaria, sigue estando concentrada en muy pocas manos. Y bueno, si precisás recursos para atender demandas sociales en salud, educación, políticas sociales, si precisás recursos para atender demandas productivas en términos de cambio tecnológico, nosotros somos de la idea de quienes pueden aportar esos recursos son los que tienen más riqueza acumulada. Y ahí hay una discusión que es redistributiva, o sea, es también política, y es esencialmente ética. Algunos dramas que el Uruguay todavía tiene, en situaciones de exclusión que son intolerables, también hacen a qué cosas estamos convocando. Por eso digo que la izquierda no puede pararse exclusivamente en un discurso de gestión, hay que defender la gestión. Evaluación de proceso, evaluación de resultado, excelencia, nadie dice que no. Pero también tiene que ver con a quienes representamos en el proyecto, dónde está nuestro corazón. Y bueno, la izquierda es una fuerza artiguista que hace suyo el lema de que los más infelices serán los más privilegiados, ¿no? Hablando un poco de la seguridad, ha sido uno de los problemas y lo más hablado durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Hay que esperar de alguna manera otro gobierno del Frente Amplio para poder reparar este problema? Yo creo que en general lo enfocamos reduciéndolo. Lo que tenemos que discutir con mayor profundidad es la violencia en la sociedad, que es bastante más. ¿Qué es lo que discutimos? La seguridad y en particular la rapiña como un costado de la seguridad.
O sea, la violencia es violento para la sociedad que mueran 2 peones rurales en una tormenta eléctrica obligados a trabajar en condiciones en las que ponen en riesgo su vida. Es violencia en la sociedad que tengamos el año pasado más de 30.000 denuncias de violencia de género. ¿Cómo se resuelve el tema de la violencia de género? ¿Es con más policías? O sea, yo no estoy diciendo que no haya que reprimir la violencia de género, claramente hay que reprimir, lo que estoy diciendo es solamente en el efecto del costado represivo posterior al hecho violento, o hay que trabajar los fenómenos de la violencia con un abordaje mucho más profundo. Y creo que ahí hace 50 años que el Uruguay le cuesta salir de este abordaje, donde cada vez que se habla de seguridad, que se habla allanamiento, más penas, más prisión, más represión, tenemos más policía que la que teníamos, mejor equipada que la que teníamos, el doble preso de lo que teníamos, y no nos transforma en algo más seguro. 10 veces más presos que lo que teníamos en la década del 60. O sea, por ahí no estamos construyendo mayor convivencia. Entonces, hay datos que nos tendrían que ayudar a entender. 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy, según el dato del comisionado de cárceles, vienen de sufrir violaciones sexuales desde niñas. Entonces, el problema es exclusivamente qué hago después de que rapiñé una farmacia, o tenemos un problema de mayor complejidad. Bueno, yo creo que ahí también la izquierda ha abandonado terreno en términos teóricos y termina dando respuestas muchas veces puntuales, y tenemos que volver a reformular. Yo voy a poner algunos ejemplos en temas de convivencia. Tuve la suerte de que mis hijos pudieran hacer la escuela de música, la Hugo Balso, porque vivían cerca, ¿no? Tenemos 12 escuelas de música en todo Montevideo y 22 en todo el país, muy pocas. Todavía no sabemos, tenemos un equipo estudiando este tema de si podemos, porque no queremos hacer promesas al aire, de si podemos instalar 8 o 10 en los barrios de la periferia. Pero si podemos, vamos a hacerlo. Y si no, vamos a... Y vos decís, ¿qué tiene que ver qué va a tener que ver? ¿Cómo no va a tener con la violencia y con generar componentes de derechos a acceso a generar condiciones de otras piolas, otras posibilidades para sectores vulnerados? ¿Dónde crece la violencia en el mundo? En los países que son más desiguales. Los países con mayor desigualdad y menos acceso a la cultura son los países más violentos. Y tenemos que mirar todas las formas de violencia. Es violento que 700, sobre todo jóvenes por año, se suicidan. No hace falta ser un experto para saber que la construcción de determinados patrones culturales genera condiciones de angustia que promueve esta lógica. Claro, está con menos difusión que otras formas de violencia. Que no es que no queremos... A ver, a cualquiera le duele un bolichero que labura 16 horas por día y lo rapiñan o lo lastiman. No estamos subestimando ese problema. O lo matan. No estamos subestimando. Lo que estamos diciendo es, tenemos necesidad de entender... A ver, resolver el tema de la integración en materia de vivienda, lo que decíamos en el sentido del derecho a la ciudad. Eso no es un tema de seguridad. ¿Crecen o no las bandas de narco en guetos? ¿No? Determinada cultura. Eso no es un tema de seguridad, un abordaje a la rehabilitación penitenciaria. Solo tenemos convenios con el patronato. La tasa de reincidencia en esos procesos es un 7%. La tasa de reincidencia donde no tenés salida laboral es un 60%. ¿Es o no hablar de una sociedad más segura? Pensar en que acá tenés una política. Ni hablar con los convenios con el INISA, que han pasado 40 gurises a trabajar y hasta ahora no tenemos reincidencia. Y si la tenemos va a ser muy menor a la que cuando sale a la marchanta. Entonces, el proceso de atender por varios lados, es claro que a las bandas de narcotraficantes hay que combatirlas. Nadie discute eso. Sería muy absurdo pensar. Nadie discute que es mejor una respuesta policial eficaz que una respuesta policial ineficaz. Ahora, yo me resisto a abordar el tema de la violencia en la sociedad solamente desde el costado de la capacidad represiva. Hay que tener trabajo de inteligencia seguro. Es más, a mí me gustaría un trabajo de inteligencia donde vea desfilar por los juzgados y en prisión a los responsables del sistema financiero que lavan el dinero del narcotráfico, que es la punta de más arriba, ¿no? Es un enorme negocio multimillonario. Naciones Unidas, en el costado que tiene de investigación sobre el tema del lavado, demuestra que son cientos de miles de millones de dólares. Entonces, claro, otro componente que tiene que ver con esto es que el Estado está desbordado desde el punto de vista de las adicciones. Ahora, ¿cuánto de la salida de las adicciones tiene que ver con un conjunto de patrones culturales que hay que reconstruir y repensar? Por eso decía, el tema del acceso a la música, a las artes, hay que dar una batalla que tiene que ser en todos los sentidos. A mí me gusta cuando me abordan el tema de la violencia, hablemos del Ministerio de Educación y Cultura, hablemos del Ministerio de Vivienda, no enfoquemos solo el Ministerio del Interior. Necesariamente precisamos un enfoque distinto y un abordaje distinto para tener resultados distintos. En los últimos 60 años, cada vez que hay presión social sobre el tema de seguridad, la respuesta termina siendo el incremento punitivo. Y el incremento punitivo ha demostrado ser un
verdadero fracaso. Y al revés, hay experiencias piloto de barrios donde se logran determinadas intervenciones para construir comunidad que termina haciendo que el barrio sea menos violento. Y creo que ahí tenemos que ir a un abordaje de este tema mucho más integral y menos demagógico, ¿no? Varios aspectos de lo que mencionaba. De alguna manera se traduce en mayor educación, mayor seguridad o menor inseguridad. Sí, y mayor justicia social. O sea, a ver, hay componentes que son culturales. Cuando vos te estableces un patrón cultural brutal donde tu identidad depende de tu capacidad de consumo, esto, como decía Galeano, al que más jorobas a los niños, o sea, ese niño que quiere tener el álbum de mundial y no lo tiene, que quiere tener los zapatos y está descalzo, que ve la violencia en su casa, que ve que a su madre le pegan, que ve que en el barrio se domina, ¿no? ¿Cuántas puertas tiene abiertas, distintas de salida? ¿Cuántas? No mira, mismo en términos de educación, ¿por qué estamos hablando de becar los estudiantes más vulnerables? Porque es clarísimo que donde hay mayor deserción en el sistema educativo secundario es en los estudiantes más pobres. Entonces, desde comedores hasta becas, hasta instalar un conjunto de componentes que ayuden a garantizar trayectoria educativa, implica quebrar esa lógica. Yo sé que era la mitad los que terminaban secundaria hace 10 años, pero hay prioridades incrementar. Y de hecho, solo tenemos un planteo de poder llegar a unas 75.000 familias con becas para estudio, ¿no? Como primer objetivo. Hoy se le da a 6-7.000 estudiantes becas, que son muy modestas. Queremos mejorarlas un poco y ampliar. Tenemos algunas medidas de cómo se financiaría esto. Pero uno mira a los que hoy reciben la beca y tienen un resultado desde el punto de vista de sostenimiento. Yo sé que la beca sola no resuelve el tema de la educación, pero que es un instrumento que ha demostrado ser eficaz, ha demostrado ser eficaz. Y que sostener en el sistema educativo es una batalla que tiene que ver con la convivencia, con una sociedad menos violenta, seguro. Y si además logramos incorporar al sistema educativo otro tipo de expresiones artísticas con más fuerza, y también generás condiciones para una sociedad más integrada. El contener los guetos y erradicarlos es clave para la seguridad. O sea, el proceso del narcotráfico en América Latina precisa base territorial. Las favelas en Brasil, las villas miseria en Argentina, los moros en Centroamérica. Entonces, ahí tenemos una batalla campal. Cuando nosotros planteamos que el programa del Frente Amplio, que habla de la duplicación de la inversión en vivienda, sobre ese punto, dentro del programa, porque la idea es no salirse del programa, no se trata de marcar perfil, pero que sea de aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque acá también estamos hablando de seguridad. O sea, la mitad de los niños nacen en el quintil más de menores ingresos. Eso también es un problema estructural, global, pero que hay que atenderlo con mucha fuerza. Y nos parece que hay que ver a la madre que es presidenta de ASMI, de familiares a la que le mataron su hijo, trabajando con el patronato, es una señal de humanidad enorme. Trabajando con los presos para su rehabilitación. Uno puede decir, bueno, después de un dolor de eso que es inimaginable, tendría que estar cargada de odio y de resentimiento y la compañera entiende con una claridad absoluta que para que no haya menos madres que sufran eso, lo que hay que trabajar es desde otro lado, desde otro lugar. Y bueno, creo que todavía no logramos trabajar desde otro lugar. La mayoría de nosotros mira el tema de las adicciones como el pastabacero que roba y no lo miramos como mi hijo que capaz que cae en la pasta base. O sea, nos lo hacen ver como que estuviéramos vacunados. Yo te puedo decir, la cantidad de compañeros en la construcción, trabajadores, ¿no?, honestos, que tienen sus hijos enganchados y ahí tenemos otro problema, que los dispositivos están desbordados, hay que incrementar ahí las medidas en términos o sea, uno de los componentes que aplica incremento en situación de calle tiene que ver con las adicciones, consumo problemático, sustancias. Bueno, tenemos ahí otro debate para dar, pero creo en un abordaje integral. Yo creo que es muy demagógico decir, esto se resuelve porque yo le voy a dar autoridad a la policía. No, mi amigo, es mucho más complejo el tema que eso que vende fácilmente, ofrece una solución inmediata, pero está cargada ese contenido de demagogia. Eso mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaría encontrarle la solución a esto con los planteos que usted mencionaba? Bueno, si miramos la realidad internacional, a ver, el proyecto Medellín tenía una asociación de las ciudades más violentas del mundo, crímenes, muertos, intentó todo, militarizó, ¿no? O sea, todo tipo de equipamiento, represiones de todos los colores, hasta que abordó por otro lado y llevó el mejor teatro, la mejor cultura, la mejor educación, iluminación, infraestructura, vivienda,
y lo que se redujo desde el punto de vista de la violencia en Medellín es gigantesco, ¿no? O sea, cuando lográs intervenciones que son de interacción plena en todos los niveles y el resultado, claro, eso requiere un vagón de plata. También eso tenemos que discutir. O sea, reconocerle los derechos a los 130.000 niños que todavía tienen derechos vulnerados, reconocerle el acceso a la educación, reconocerle el acceso a la mejor cultura, reconocer el derecho al techo, hacer de eso un centro requiere un esfuerzo económico importante. Pero también es esa discusión, es que como sociedad tenemos que entender que si no generamos ahí un esfuerzo importante, después terminamos eso quiere decir que no hay que combatir a la mafia criminal, no, hay que combatirla. Hay que combatirla con mucha eficacia desde el punto de vista de la instrumentación, pero si no resolvemos estructuralmente el problema, creemos que vamos a dar vueltas en una noria, porque se sigue reproduciendo lógicas de violencia en la sociedad que son muy complejas. UNICEF nos demuestra un dato que todavía es más contundente, que es la cantidad de niños que sufren violencia en sus hogares. Nos cuesta horrible sacar el foco de la violencia de un costado de la violencia que es la que más se pasa en televisión diariamente, ¿no? Y parece que las otras violencias no tuvieran nada que ver con nada, ¿no? Están íntimamente relacionadas. ¿Cómo somos capaces de abordar un país sin violencia? A veces nos damos cuenta después, cuando un clásico se matan, pero cómo somos capaces de dar una discusión más profunda en esta dirección, creo que se juega ahí parte del partido. Y repito, si uno tiene los 10 países con menores índices de criminalidad, va a encontrar que son los 10 países con mejor redistribución del ingreso y más acceso a la cultura. Entonces, pensar que eso no tiene nada que ver, descartarlo, ver informes enteros en los que no se menciona y solo se hablan de operativos, bueno, creo que es un error. Resultados mágicos además creo que no hay. Los niños que tienen mala alimentación en sus primeros 2 años, o sea, los que hoy tienen 18 o 20, muchos son los que nacieron en la crisis del 2002, tienen a posterior dificultades psicomotrices para todo el tiro. O sea, hay procesos que no son sencillos de resolver. Entonces, si no son sencillos de resolver y que requieren mucha militancia, de mucho amor. O sea, también se precisa mucho de esfuerzos de militancia social que muchas veces existen en los barrios. Yo pienso el esfuerzo que hacen los compañeros del proyecto Minga en Las Piedras con un montón de gurises, pienso el Nada Crece a la Sombra, pienso de un conjunto de organizaciones que laburan para intentar construir efectivamente salidas y no retórica solamente, ¿no? Y si vamos al otro aspecto, ¿no? Usted mencionaba una policía más preparada en estos últimos años. Hoy en día la policía atrapa a los delincuentes, los lleva ante la justicia, ante la fiscalía y quedan libres. ¿Ese es otro problema también y otro aspecto de la inseguridad? A ver, nosotros tenemos el doble de presos que los que teníamos, ¿no? Primero, porque si no parece que hoy se sueltan los presos, el doble de presos que teníamos. Lo que teníamos con el Código Penal anterior era una cosa insólita, que vos sin demostrarte la pena podías estar preso años. Y llegamos a tener un 60% de presos sin sentencia. Y casos increíbles, que después de un año, un medio, 2, se da cuenta que no, en realidad. Y sobre todo el acceso a la justicia es un acceso a la justicia. Yo sé que lo que digo puede generar escándalo a expertos en el derecho, pero es un acceso a la justicia que está muy limitado por una parte de la población. O sea, el hijo de una mujer jefa de hogar que tiene 5 hijos a cargo, se lo encuentra borracho intentando entrar en un auto que no es de él y va a terminar preso por rapiña, ¿no? Si es hijo de un senador de la República, probablemente no termine preso porque encuentre que no estaba en condiciones. Y mismo hecho, uno va a tener una cantidad de abogados que le van a permitir fundamentar ante el juez, convencer al juez de que en definitiva, estaba ebrio y entonces intentó entrar al auto que no era de él y por error, y el otro no va a poder convencer a nadie porque no va a tener ningún acceso a la justicia que pueda defenderse eficazmente. O sea, yo cuando nos oponíamos al año como mínimo de prisión para el joven que rapiñaba, es porque al joven menor de 18 años, año como mínimo, sí, pero ¿y dónde está escrito que tener un año preso a alguien lo va a mejorar? ¿Dónde está escrito eso? ¿No? Porque además estás hablando del gurí y la gurisa que a la salida de un baile se participó una riña y manoteó un celular en medio de un año preso. Bueno, también creemos que en esa misma circunstancia, cuando tenés determinadas posibilidades de acceso a la justicia y de defensa, pues están llenas de pobres las cárceles. Es un dato sociológicamente así. O sea, en general tenemos ahí un montón de problemas. Yo no creo que
que tengamos que estar preocupados por garantizar debido proceso. O sea, cobrar al grito. A ver, en una localidad de Canelones apalearon a un muchacho por estar con una garrafa, porque todos sospechaban que la estaba robando, al final no la estaba robando. Fue el año pasado. O sea, nos transformamos en una horda, ¿no? O sea, no podemos resolver al grito. ¿Quiere decir que no nos duele el tema de seguridad? ¿Qué nos va a doler? A ver, la compañera que está en representándonos al Zunca en el secretario ejecutivo de la central hace 2 años, una banda de narcotraficantes le prendió fuego a la hija entre un auto. Una gurisa que la veíamos diariamente, que estudiaba enfermería, trabajaba en una tienda y además era deportista. O sea, no hay otra cosa que hacer que ponerte del lado de la víctima. No hay otra cosa que hacer. ¿Cuál es nuestro lado? El lado de la víctima, del que sufre la rapiña, del que sufre es desde ese lado. Pero es pensando seriamente cómo resolvemos la violencia social y la violencia delictiva. Seriamente, no al grito de la tribuna, porque México, que aplicó las penas más duras, llegó a tener decenas de miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico. O sea, por ahí no resolvió, y en general no hay país que haya resuelto los problemas de la seguridad específicamente solamente incrementando represión. Me parece que ese es un error. Por más que yo incrementaría represión, a ver, incrementaría penas. ¿Dónde incrementaría penas? En el lavado incrementaría penas. En los delitos de guante blanco que están atrás del gran negocio que es el narcotráfico, incrementaría penas. En esos lugares donde sí, bueno, ahí donde tenemos tanta dificultad para que caiga alguien. Ahí siempre tenemos dificultad para que caiga alguien. ¿Quién termina cayendo? El hijo, un laburante que entró en las adiciones y producto de las adiciones entró en el narcomenudeo, ¿no? En general termina teniendo más eficacia la represión ahí que la represión en este costado. Yo no soy experto en inteligencia, de qué cosas tendríamos que hacer desde el punto de vista de inteligencia policial para que se corte por el lado que realmente importa que se corte, pero son temas para también reflexionar, ¿no? Y en un asesino, por ejemplo, una rapiña repetitiva, sí, ahí tiene mirá, antecedentes y queda libre. Nosotros no, en realidad no debiera quedar libre, pero solo lo que sí estamos trabajando con una compañera que es experta en criminología, es que hay determinadas cuestiones patológicas. Cuando hay una situación de alguien que asesinó, que se pueden armar dispositivos especiales desde el punto de vista de la policía, equipos especiales para el seguimiento posterior, ¿no? O sea, en generar mecanismos que te permitan, ¿no? O sea, desde el Estado hacer seguimiento a esas cosas, ¿no? Decir, bueno, si tenés una situación de alguien que desde el punto de vista psicológico tiene una patología crónica, desde el punto de vista de cuestiones de atentado, de violencia sexual, ¿no? Creemos que hay que construir dispositivos, algunos de los países más avanzados en materia de seguridad lo hacen, de un espacio de especialización de la policía que tenga que ver con que el después tiene un seguimiento. No. Así como tiene que haber seguimiento a quien es patológico desde el punto de vista de la violencia de género, ¿no? Hay casos también patológicos, tiene que haber componentes de ese tipo, porque lo que ha demostrado la experiencia internacional que la perpetua, lo que termina generando la perpetua es que las cárceles terminan haciendo cualquier cosa. Posterior también. Digo en términos de que ahí no jugamos un partido en términos de la seguridad, claramente. Pero sí, creo que ahí hay que mirar cómo lográs atender desde otros lugares. Este tema de la seguridad que bueno, que es un gran abanico y que lleva mucha discusión también, ¿le podría costar la elección al Frente Amplio? Si hay poca memoria, sí. O sea, acá han pasado administraciones de todos los colores. En todas las que han pasado del 85 acá han subido los delitos. Entonces, lo primero que digo es, hay que ver fenómenos que son muy complejos de resolver. Yo sí creo que el Frente Amplio tiene que hacerse autocrítica de que ha priorizado un abordaje parcial del tema de la seguridad. A ver, si alguien piensa, por eso digo, es muy difícil de pensar de que el Frente Amplio se negó a reprimir cuando tiene el doble de presos. Yo no creo que se haya negado a reprimir. Sí creo que nos ha costado una articulación más honda del tema y abandonamos un planteo más integral, que hay que sostenerlo. Y que también no logramos dar la batalla cultural en términos de entender de que hay mucho de lo que queremos evitar que tiene que ver con sistemas de protección de primera infancia que son claves para que el gurí no termine de campana del narco por 10 pesos. O sea que hay que seguir insistiendo en lo puntual con lo estructural. Lo puntual es que hoy tenés que atacar una banda de narcotraficantes que están al lado. Lo estructural es que tenés que generar condiciones de una sociedad más integrada que le haga más difícil sobre la fractura construir espacios de territorialidad, ¿no?
Algo que se propuso el Frente Amplio al iniciar su primer gobierno del año 2005 fue afrontar las diferentes situaciones de exclusión, de pobreza. ¿Todo eso se logró? Se avanzó mucho. O sea, si vamos a una comparación regional, es el país en el que más se redujo la pobreza en América Latina, en el que más se redujo la indigencia, en el que más mejoró desde el punto de vista de la redistribución del ingreso. Y se empezaron a reconocer situaciones que son, o sea, 80.000 para el Uruguay es mucho, más que un estadio centenario. Que hubiera 80.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres y hoy no sean ciegos porque se les pudo el Hospital de Ojo atenderlos, es un hecho gigantesco. La reducción de, a ver, si hubiéramos mantenido las tasas de mortalidad infantil, nacerían 400 niños menos por año en Uruguay. O sea, hay algunos componentes en los que indudablemente se logró atender situaciones que estaban con los derechos muy vulnerados, los colectivos, un conjunto de colectivos, minorías. ¿Es lo suficiente? No, no es lo suficiente. En Uruguay sigue habiendo injusticia social, sigue habiendo desigualdades. Yo lo que digo es, todo lo que le podamos criticar al Frente Amplio y que hay que criticarle en materia de no haber avanzado lo suficiente en materia de políticas públicas, todo lo que podamos criticarle al Frente Amplio en materia de políticas de inclusión social, todo lo que podamos criticarle en materia de políticas productivas, de derechos laborales, de avance en materia de derechos humanos y verdad, justicia en materia de los crímenes de lesa humanidad que se sufrieron en la dictadura, de avance en materia de género y reconocimiento de los derechos de la mujer, desde una perspectiva de derechos humanos, reconocer la desigualdad de género es una clave. Todo eso que podamos criticarle no va a venir de la mano de los que estuvieron enfrente cada vez que tuvimos que avanzar en materia de estas medidas. O sea, no va a venir de la mano de los que defienden que el mercado resuelve todo, porque lo que vino de la mano de los que sostienen que el mercado resuelve todo fue un país que entró en la crisis más profunda de su historia y con niveles de desigualdad perversos. O sea, la crisis del 2002 fue una crisis para todos, pero para el quintil más bajo de ingresos fue mucho más dramática que para los sectores más altos, que en materia de la redistribución se los tocó mucho menos. O sea, ese es un poco el mensaje que nosotros queremos dar, decir, bueno, claramente hay que profundizar cambios, hay que acelerar transformaciones y cambios y avanzar, pero no va a venir desde un enfoque de la paraguaya. Tuvimos la ministra de Industria de Paraguay antes de fin de año, estaba eufórica de que en Paraguay los trabajadores ganaban muy poco. Lo vino a decir como una ventaja. Miren qué poco ganan los trabajadores en Paraguay. Bueno, yo no quiero un gobierno de esas características, que se enorgullezca de lo mal que está su gente, ¿no? Hablando un poco de los crímenes de lesa humanidad, ¿qué programa tienen? ¿Qué planteo piensan realizar por parte de las organizaciones en busca de los derechos humanos, ¿no? Se trata de siempre apostar a la verdad y a la justicia, ¿no? ¿Qué planteo tienen ustedes? Primero, mucha voluntad política. Yo sé que hay cosas que cambiaron con el Frente Amplio. Sé que se entraron a los cuarteles, sé que empezaron los primeros procesamientos. También es que tenemos 300 causas empantanadas. Este año pasado se dio un paso importante que nosotros saludamos, que fue haber armado una fiscalía especializada. Eso hay que rodearlo. O sea, si bien la actuación de la Fiscalía generó un cambio importante en materia de poder hacer avanzar algunas causas, es una Fiscalía que no cuenta hoy con los recursos necesarios para investigaciones complejas. O sea, hay que acompañar esa decisión política que fue positiva de la Fiscalía con los recursos necesarios para que la Fiscalía tenga equipos de investigación para investigaciones difíciles, de temas que pasaban hace 40 años, que requieren muchísimos recursos. Ahí no puede ser un lugar donde falte. Creo que otro costado, eso en términos de las causas, en mi opinión, esa es una opinión política, pero la defendí siempre. Creo que hay una especie de muralla de impunidad sobre una Corte de Justicia. La interpretación que hace contraria a un montón de dictámenes internacionales y de Corte Interamericana y demás sobre los delitos de lesa humanidad es una interpretación que ha perjudicado el avance en materia de derechos humanos, y creo que hay que dar una batalla campal de derechos humanos en todos los demás niveles, en los sitios de la memoria, en los espacios de la memoria, que convoquen a la reflexión, que nos hagan pensar en términos de es muy doloroso lo que está pasando en Brasil, donde el presidente de Brasil se hizo famoso por haber dedicado el voto que condena a Dilma a Carlos Alberto Brillante Ustra. No fue el único torturador en Brasil, Carlos Alberto Brillante Ustra, pero fue el único reconocido en el proceso judicial, donde la única defensa que tuvo fue el intento de que había prescrito el crimen, que torturaba a los militantes en frente de sus hijos. O sea, ¿cómo alguien que ubica eso como referencia de homenaje es presidente de un país? Bueno, demuestra que si no somos capaces de generar condiciones de batalla por la memoria histórica y demás, y eso tiene que ver con todo, con los procesos judiciales, con la reparación, con la memoria, con que
que también significa luchas. O sea, de hecho somos herederos de una generación que luchó en condiciones insoportables, durísimas, con una dignidad inquebrantable, y también esas generaciones nos enseñaron que las luchas son por causas y eso tenemos que sostenerlo. Hay que dar una batalla en todos los niveles. Uno es el judicial, por eso digo, creo que hay que ir profundizar los recursos en la Fiscalía Especializada, que acelere el proceso de las causas, a la vez de también sostener la memoria, que es una batalla cotidiana, ¿no? ¿Y que hablen los que saben? Sí, claro, a ver, que hablen los que saben. O sea, hay un pacto de silencio en las Fuerzas Armadas, sobre todo en los quienes estuvieron implicados, muy fuerte. El problema es que hay que investigar, porque yo no espero de quienes contribuyeron en la masacre a nuestro pueblo información, porque nos han mentido siempre. O sea, ahí están los mercaderes del odio, no los que dice Manini, en quienes sostienen hoy que queden impunes situaciones dramáticas. O sea, hay hijos que no saben dónde están sus padres. Hoy nos va a acompañar Verónica Mato, compañera que es dramaturga y actriz, y su papá Miguel ya no sabe dónde está aún, para llevarle una flor. Esas cosas nos tienen que doler a todos. Yo tocó ser la hija de Omar Paita, también hace una tabla. Ulises, que es uno de los que estaban en las operaciones de tortura ahí, está suelto. El tableta Gundelfoss, hoy Opus Dei, de una fundación en la que trabajan algunos expresidentes muy famosos, muy notorios, tiene decenas de acusaciones de violaciones, y su presencia en el juzgado ha sido sobre la base de que ya pasó el tiempo para, no de negarse de los hechos, sino de que pasó el tiempo para ser juzgado. O sea, la cultura de la impunidad, superar la cultura de la impunidad es un desafío enorme para la izquierda, que no lo puede abandonar. Nosotros hemos intentado que algunas referencias en materia de las relaciones sociales, las relaciones de poder, los derechos humanos, el papel geopolítico del imperialismo, no se pierdan en el discurso de la izquierda como cosas, como remémoras sesentistas, porque no son sesentistas, algunos de esos componentes son del hoy. Le cambio totalmente el ángulo de lo que veníamos hablando. Hoy publica diario El Observador, y lo voy a leer de manera textual. Dice: Andrade le impuso a la dirigencia de la 711 algunas condiciones para aceptar el apoyo. Según fuentes del Frente Amplio, el precandidato comunista se reunió este año acompañado de dirigentes de su comando con la cúpula de la 711 y les comunicó que aceptaría el respaldo de la agrupación siempre y cuando Sendik y el senador Leonardo de León, ambos, recordemos, inhabilitados por el Frente Amplio, se apartaran de los principales focos de la campaña. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ven? No, a ver, nosotros no tenemos posibilidad de imponerle nada a nadie. O sea, cualquier sector del Frente Amplio tiene la libertad de tomar la decisión que quiera tomar, de apoyar a quien quiera, ¿no? Eso es así, no hay ninguna posibilidad. Yo no hablé aparte con compañeros de la 711. Lo que sí tenemos es opinión política de qué es lo mejor para el Frente Amplio en esta circunstancia. Y nosotros sí tenemos la opinión política de que lo mejor para el Frente Amplio en esta circunstancia es que no sigamos en el clima que estábamos cerca de fin de año, en el sentido de acusaciones cruzadas, que en algunos casos casi parecían chantaje. O sea, que es momento de cerrar filas y mirar una perspectiva general, intentar construir una perspectiva de estrategia de defensa de los procesos de cambio que sea la más inteligente. Pero son opiniones políticas. O sea, nosotros tenemos claro que enfrente tenemos la derecha y que los compañeros son todos compañeros. Tenemos claro eso, ¿no? Entonces ni hablé con Raúl, ni hablé con la 711. Sí, lo que tenemos es algunas de estas cosas en términos de opinión. La izquierda no puede seguir en un debate interno que la fagocite, ¿no? Y esto requiere gestos de los compañeros. Eso es una opinión política, no puede ser una imposición. De que hay que pensar siempre qué es lo mejor para el cuadro, qué es lo que más nos cuida, ¿no? De tratar de no apuntar los cañones hacia adentro, de favorecer las acciones que construyan un relato general, pero no en esos términos, porque aparte no corresponde. O sea, cada sector del Frente Amplio va a tomar la decisión de a quién apoyar, ¿no? De quién apoyar. Nosotros lo que en todo caso podemos tener es opiniones que tienen que ver con estas otras cosas, pero son opiniones. Después los compañeros pueden hacer con esas opiniones lo que les parezca, ¿no?
lo que les parezca, ¿no? Después, en todo caso, está claro, podés tener la mejor articulación para los temas de campaña o no la mejor, pero sabemos que son compañeros que están en un momento muy complicado, pasaron un momento muy difícil, todos hemos intentado no pegar en el piso, ¿no? Pero sí tratar de razonar juntos de qué es lo mejor para el cuadro, eso sí, por más que después cada uno define, o sea, cada uno define la forma de campaña y su consigna. Me puede parecer muy horrible la consigna que eligió tal sector, muy equivocada, pero si la eligió y capaz que hasta pienso que desacumula. Pero no hay jerarquías, nadie es más que nadie en el frente como para poder imponer a otro, ¿no? Estos días los compañeros tomarán su decisión, conocen de estas cosas que pensamos, ¿no? Pero hemos intentado no tirotearlas por la prensa, conocen qué pensamos de los mensajes que hay que dar, cómo hay que darlos, y qué cosas favorecerían más al frente. Por ahí ha estado la idea, ¿no? ¿Molesta Sendic en la campaña? No, nosotros tenemos una situación más que con respecto a Raúl. Tenemos una situación con respecto a que la izquierda tiene que recuperar señales en términos de su tradición. Las luchas de izquierda, el Vasco Lazarra era diputado en la década del 30, iba con un overol y después terminó yendo a pelear con un fusil por la República Española. Julio Castro fundó las misiones sociopedagógicas para convocar a los docentes a alfabetizar en los momentos más complicados, son los llamados pueblos de rata. Gesualdo Sosa, lo mismo apenas nacida la Revolución Cubana. El Meme Altesor, con su padre preso, murió peleando por las revoluciones en América Latina. El Pistola Marcicano podía pasar frío él y los gurises en la teja no. Hoy las brigadas solidarias. Nosotros creemos que la izquierda tiene que recuperar esa perspectiva de ubicar claramente que la lucha es por causas. Ese es un debate que trasciende una persona. O sea, yo creo, nosotros hemos planteado algunas acciones que tienen que ver con eso. Tenemos que dar mensajes en el sentido de la reducción de los pases en comisión a los efectos de dar señales de autoridad. Hay que dar mensajes en el sentido, una de las primeras condiciones que me autopuse cuando asumí nuestra tarea es que si ganamos la presidencia, seguir cobrando el sueldo de un albañil y hacer declaración patrimonial hoy para a los efectos de o sea, la izquierda tiene que dar una batalla que si piensa que resuelve solamente con el caso de Raúl, que fue un elemento que nos afectó mucho, no alcanza. Hay que dar una discusión en todos los sentidos. Es una discusión de lo que es ser de izquierda o no ser de izquierda, si vos vas por los barrios o no vas por los barrios, si recorres las cooperativas, si estás con los sindicatos, si estás con los hogares que atienden a pacientes psiquiátricos, si estás, o sea, la perspectiva de la militancia de izquierda y de la dirección de la izquierda tiene que recuperar fuentes en todo el territorio. Y eso me parece que es bastante más que la situación del manejo no adecuado de la situación del título de Raúl o no adecuado de la ausencia de algunas boletas que justificaran gasto de tarjeta corporativa. En algunos casos hasta torpe. Alcanzaba a decir no tengo el título, fue un error, o con decir si hay algún comprobante que falte lo voy a pagar, puede haber sido un error por torpeza. No por descuido, pero no quise robar 100 pesos. Pero que terminó generándole a la izquierda que en medio de que se daban decenas de casos de compra de combustible en mi misma estación de servicio, ingreso de parientes, ingreso del novio, ingreso de toda la familia, pases en comisión de manera escandalosa, medio que se dan un montón de circunstancias por parte de la derecha escandalosa, de lo único que se hablaba fuera de esto. También nosotros creo que hicimos lo posible por redimensionarlo al estrellato. Entonces yo sí creo que la izquierda tiene que dar señales en términos del deber ser, que esas señales tienen que ser concretas, no discursivas, porque precisamos la sociedad creciendo en la política. Solamente crece la reacción con la sociedad, no creciendo en la política. Bien. ¿Acompañaría como vicepresidente si Carolina Cose fuera candidata a la presidencia? Yo ni me puse a pensar en eso. Creo que no es una decisión mía. Estamos en una carrera hasta junio. Nosotros estamos defendiendo algunas ideas hasta junio que intentan enriquecer desde nuestro punto de vista la perspectiva de la izquierda. Y la izquierda después de junio tiene que trazar una estrategia que no puede ser la carreta ante los bueyes. Tiene que ser con qué orientaciones va la batalla final de junio a octubre, con qué metodología, con qué tipo de campaña, y al final
quién acompaña al que ganó en junio, porque también tiene que ver con eso. ¿Qué tipo de discurso se va a hacer de junio a octubre? Se va a priorizar. Se va a priorizar un discurso de centro que intente dar tranquilidad y que intente mostrar, bueno, capaz que para eso hay que armar una fórmula distinta a esa que me decís vos, porque la mejor fórmula no es esa, ¿no? Yo no sé disfrazarme, ¿no? O sea, el intenta en función del resultado, también depende del resultado que haya en junio. Si el resultado que haya en junio a nuestra perspectiva le da mucho respaldo, va a tener que dialogar con esa perspectiva la estrategia hacia adelante. Y no va, y bueno, el que gane tiene que construir con todas las sensibilidades. Entonces también tiene que ver con qué resultado tenés en junio, el armado de la fórmula posterior. Si hay un resultado muy testimonial para algunas de las ideas que estamos defendiendo, nadie puede pedir que después hacia octubre esas ideas tengan peso importante. Entonces también por eso estamos buscando que haya un respaldo electoral amplio, porque además creemos que son correctas. O sea, ya por un ejemplo. Supongamos que me toca ganar la presidencia. Andrade gana la presidencia, 1 de marzo se pone la banda, Trovo se desmaya, todo se ahí, todo complicado, ¿no? O sea, eso. Andrade gana la presidencia con todas las ideas que estaba defendiendo en la campaña y va a estar sometido a una presión brutal para que ensaye una reforma de la seguridad social que recorte derechos, para que vaya una política salarial contractiva, para que ensaye desde el punto de vista de áreas estratégicas de la economía espacios de privatización, para que no incremente la inversión pública social y además para que no toque desde el punto de vista impositivo a los sectores más poderosos. Desde octubre o noviembre que Andrade gana hasta 1 de marzo, esa campaña va a estar desatada ferozmente mediáticamente y ferozmente por organizaciones sociales representantes del statu quo que van a intentar acorralar cualquier posibilidad de cambio. Y si ese gobierno que encabeza Andrade, aparte de los gobernantes, los legisladores, los ministros, los entes, no tiene un amplísimo respaldo popular y amplísima conciencia de la necesidad de algunas medidas, no va a poder ensayar ninguna. Entonces, quien encabeza el proceso de gobierno tiene que ver, pero hay una parte del método, que es, tenemos un año y pico, de acá el 1 de marzo del año que viene, aparte de que entre medio ganar las elecciones, a desarrollar un proceso de entrelazamiento político-social que permita profundizar. Porque algunas de las dificultades que tuvimos en momentos de crecimiento amplio de la economía, que nos permitían poder redistribuir y aplicar alguna política social importante, todas esas importantes, sin un grado de cohesión político-social muy fuerte, en este escenario regional, con la derecha inundada, dando golpes, con posibilidades de intervenciones, todo, en este escenario es mucho más difícil. No podemos timbiar esa posibilidad, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo sigue un poco su agenda por acá, por Piriápolis, por Maldonado también? Bueno, vamos a Pan de Azúcar ahora, tenemos una reunión con compañeros allá, después tenemos un acto acá en Piriápolis, vamos a volver el 11 de marzo, ahí sí hay un acto general en Maldonado recorriendo y está bien. A ver, nosotros estamos discutiendo con una cantidad de compañeros, militantes y compañeras de distintos lugares que a esto se sienten convocados. Lo primero que hacemos desde el 18 de agosto hasta ahora, es decir, bueno, hubo un apoyo de un grupo independiente, después se sumó el espacio 567, la 6009 del Congreso Frente Amplista, el espacio 20 de mayo, Izquierda en Marcha, el Frente Izquierda de Liberación, el Partido Comunista, no, Casagrande en Paysandú abrió lista con nosotros, personalidades, gente. Pero en muchos casos lo que estamos valorando es que se han enganchado a este viaje compañeros y compañeras que estaban sin militar desde hace muchos años en algunos casos. Entonces eso se asuma. O sea, ¿hasta dónde vamos? Nosotros queremos trabajar una propuesta político-social que creemos que sea la más acertada para este momento histórico y que permita después construir con los demás compañeros que son candidatos y que están articulando distintas corrientes de pensamiento una mirada común hacia adelante. Y bueno, y en eso estamos, tratando también de hacer un tipo de campaña que haga una forma de hacer político. Es un tipo de campaña muy austera, yendo a los barrios, a la feria, puerta a puerta, barriada, recuperando formas de participación política que creo que la izquierda no debió haber abandonado nunca. O sea, no hay asesor de marketing que suplante el abrazo que precisa la compañera que hace tiempo no la van a ver y que está dolida por algunas cosas. O sea, no hay consigna, por más inteligente que sea, y ojalá tengamos las mejores, que suplante eso, ¿no? A las 20 horas se estarán reuniendo en el comité de Eduardo Mondelo, ¿verdad? Sí, ahí estaremos. Bien, muchísimas gracias por por compartir esta tarde. No sé si queda algo que quiera No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un placer, y bueno, esperamos reencontrarnos pronto también. Bárbaro.